si le digo, mire usted, véngase, quite su cuaderno. Entonces, lo advierto. Eh, Vamos a seguir este día. En un ratito voy a compartir el archivo de la asistencia. La vez pasada, los 2 días, no pasé asistencia. Hoy sí voy a pasar un pequeño formulario. Allá pasaremos un listado, ¿verdad? Entonces, trabajaremos formulario y listado. El día de hoy, pues, daré una clase de aquí a las 20, 30 horas, no porque dejaremos de estudiar, sino que después de eso dejaré un pequeño trabajo que es también un formulario. Valdrá 2.5 puntos. Pensándolo bien, dije, bueno, si bien es cierto, el primer parcial debe de ser eminentemente en un solo examen, pero yo necesito hasta cierto punto que los estudiantes vayan mostrando cuál es su avance en algunas cosas, ¿verdad? Entonces también voy a usar 10 puntos de este parcial para lo que son pequeños trabajos. No son muy grandes, son pequeños, pero eso me van a dar una conceptualización o una idea de cómo va la persona. Y miren, compañeros, usted podrá hacer fraude, podrá hacer chanchuy, lo que quiera hacer, a usted podrá inmediatamente copiarla a alguien, alguien le puede enviar, mira vos pegalo, y puede pegarlo. Voy a contar una pequeña historia rápidamente lo ha visto alguna vez usted, una estudiante de medicina. Una estudiante de medicina está en su clase, está en su examen, tiene su examen en sus manos y se recuerda de que no estudió, ¿verdad? Ustedes para su examen, no estudió para ese examen. Entonces se acerca al catedrático y le da el examen vacío, pero con unos cuantos dólares debajo del examen. Entonces, cuando le da el examen de esa manera, el catedrático, como también era corrupto, ¿verdad? Ustedes acepta el dinero y acepta. Perfecto, la hace ganar. Lo importante es que ese recuerdo le viene a ella cuando esté en una emergencia. Había un paciente frente a ella, tiene que realizar una operación, una intervención quirúrgica, una cirugía, y están los médicos alrededor de ella. Le dice, doctora, proceda, es urgente que haga ese movimiento, esa estrategia, no sé cómo lo dicen ellos. En ese momento ella se recuerda que para ese examen no estudió y se le muere el paciente. Entonces, realmente les puedo decir que también en derecho sucede, ¿verdad? Ustedes, en derecho sucede, porque en algún momento, especialmente una de las áreas del derecho tal vez, que es una de las más lucrativas, porque miren, alguien que me diga, mire, es que los médicos hacen dinero con la salud. Bueno, pues realmente, si no, no hubieran estudiado medicina. Mire, el juramento hipocrático. Sí, pero al final, el que estudia medicina es porque quiere ganar y vivir de la medicina. En algún momento dará unas consultas gratuitas. El que estudia derecho es porque también pretende ganar y mantenerse del derecho, pues no es para, bueno, hacer beneficencia social, ustedes pretende ganar. Entonces, pues una de las áreas más importantes lucrativamente es derecho penal y procesal penal. ¿Por qué? Porque usted puede ganar mucho, ¿verdad? Yo le digo, yo no soy penalista, no me dedico a derecho penal. Si me ven así, no me dedico a derecho penal. Pero le digo, usted, ahora bien, y si usted no estudia como corresponde derecho penal y procesal penal, imagínense en una audiencia, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Y por eso está el chiste, ¿verdad? Ustedes no voy a decir eh, nombre del abogado ni nada de eso. Pero cuentan las malas lenguas que un día un abogado llega a una audiencia, perdón, llega buscando casos a la torre de tribunales y le cae un caso en primera declaración. Y cuando el Ministerio Público hace la imputación correspondiente en el proceso, le toca al abogado de la defensa ejercer la defensa correspondiente y él lo único que dijo es, miren, me adhiero a lo que el Ministerio Público está solicitando. El juez le dice, mire, señor abogado, ejerza la defensa como corresponde. Y él dijo, no, señora jueza, me adhiero a lo que el Ministerio Público está solicitando. Y uno dice, entonces, ¿para qué contraté un abogado? Entonces, mejor me hubiera quedado con la Defensoría Pública Penal, que tiene mucha experiencia, y me hubiera defendido bien. Pero me refiero a esto. Bueno, compañeros, continuamos con el tema de la competencia. Después, borrón y punto. Y, sí, pero no diga el nombre, por favor.
Entonces, competencia, estamos dentro de la competencia, hay criterios, ¿verdad? Ustedes para establecer la competencia. Materia, bueno, ya hablamos de materia, materia en nuestro caso es derecho civil, procesal civil y mercantil, eso es nuestra materia. Ahora vamos a hablar de la cuantía, vamos a abordar mucho sobre la cuantía el día de hoy. Uno de los, ustedes están en internet, los que puedan, los que no, se los voy a leer de todos modos. El acuerdo, tenemos dos acuerdos que actualizan la situación respecto a la competencia, ¿verdad? Respecto a la competencia. Entonces, es el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia y el acuerdo también 2-2006. El 2-2006 es el primero que amplía al acuerdo 37-2006. Eso es. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuantía, pues obviamente son los montos que va a conocer cada uno de los tribunales de justicia. Sabemos claramente que en materia nosotros estamos hablando ya de derecho procesal civil y mercantil, ¿verdad? No vamos a salirnos a penal, a laboral o a otra materia, salvo en algún momento familia. ¿Por qué? Porque, según recuerdo, dentro del curso, el derecho de familia se aprende por antonomasia. ¿Ustedes por qué? Porque no hay un curso que diga derecho de familia 1. No sé si hayan ampliado el pensum, pero yo recuerdo que no hay derecho de familia 1. Entonces, hasta cierto punto en derecho civil, usted tiene que aprender también derecho de familia, porque está inmerso dentro de derecho civil, ¿verdad ustedes? Ahora bien, el acuerdo 2-2006 de la, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia, indica, por favor, señala el artículo 1 de ese acuerdo, señala la siguiente manera. Pueden buscarlo en internet, ¿verdad? Les va a aparecer más el 37-2006, pero primero voy a leer el 2-2006. Dice, artículo 1, señala, se modifica el acuerdo 5-97, un acuerdo anterior que estableció una cuantía distinta de la Corte Suprema de Justicia, el cual queda así. Dice, en el municipio de Guatemala, los juzgados, en este caso de paz, van a conocer hasta 50,000 quetzales, ¿verdad? Hasta 50,000 quetzales. Juzgados de paz. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Por favor. Si un juzgado de paz conoce hasta 50,000 quetzales, significa que de 50,000 quetzales, un centavo para arriba, conoce el juzgado de primera instancia, ¿verdad? Si el juzgado de paz en la ciudad capital conoce hasta 50,000 quetzales, significa que de 50,000 quetzales, un centavo para arriba, conoce primera instancia. Muy bien. Inciso B. En las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, Malacatán e Ixchihuán, del departamento de San Marcos, Santa María Nevaj, del departamento de Quiché, Poptún, del departamento de Petén, Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, Misco, Amatitlán y Villanueva, del departamento de Guatemala, los juzgados de paz van a conocer hasta 25,000 quetzales, ¿sí? Hasta 25,000 quetzales. El resto corresponde a primera instancia. Bueno, perdón. Ahí hay que hacer un análisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos municipios conocen hasta 25,000 quetzales. Pero pongo un ejemplo. Si yo voy a plantear un proceso, digamos, aquí dice que el departamento, el municipio de Misco, del departamento de Guatemala, conoce hasta 25,000 el juzgado de paz. Pero si mi procedimiento, en este caso, el proceso que yo voy a plantear, la demanda, es por 35,000 quetzales, obviamente ahí no corresponde plantearlo en primera instancia. ¿Por qué? Porque si ya leímos, el municipio de Guatemala conoce hasta 50,000 quetzales. Cuando nosotros analizamos, hacemos este ejercicio para establecer cuál es la competencia, es el proceso más importante que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque de eso va a determinar a qué órgano jurisdiccional vamos a presentar nuestra demanda. Entonces,
Repito el caso. Me llega un proceso, una demanda en donde la persona quiere demandar 35,000 quetzales. Yo analizo en qué municipio estoy o en qué municipio, ¿qué le puedo decir? Estamos, ¿en qué jurisdicción estamos? Digamos que estamos en la ciudad capital, en el departamento de Guatemala, Misco. Si mi proceso es menor a 25,000 quetzales, el juez competente es el juez de paz de Misco, hasta 25,000 quetzales. Si mi proceso es superior a 25,000 quetzales, pero inferior a 50,000 quetzales, como estoy en el departamento, puede conocer el de la cabecera departamental, que en este caso sería Guatemala. Y de acuerdo a lo que establece el inciso A de este acuerdo, señala que en la ciudad de Guatemala conoce paz hasta 50,000 quetzales. Eso lo debemos de pensar. Si se sobrepasa los 50,000 quetzales, obviamente conoce, en este caso, primera instancia. Adelante, compañero. Sí, gracias, licenciado. Buenas noches. Entonces, quiere decir que la competencia por situación de territorio sí puede extenderse a la circunscripción del departamento, en este caso, licenciado, porque yo entendería que el departamento de Guatemala tiene sus municipios y sí, la cabecera, que es la ciudad de Guatemala o el municipio de Guatemala, es parte del departamento de Guatemala, pero no es parte del municipio de Misco, ni de Villanueva, ni de los demás municipios del departamento de Guatemala. Entonces, por lo que usted planteaba, quiere decir que la jurisdicción, digamos, de los juzgadores sí podría extenderse por razón de territorialidad, estando dentro del mismo departamento, al municipio de Guatemala. Efectivamente, mire, es que realmente aquí lo que establece es la cuantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros venimos y presentamos el proceso al juzgado de paz de Misco, nos va a decir, miren, yo no soy competente por cuestión de la cuantía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ir al juzgado de paz de Guatemala. ¿Por qué? Porque obviamente conoce hasta 50,000. Alguien lanzó una pregunta, voy a leerla, perdonen. Señora. Bueno, ¿a qué juzgado de paz de Guatemala? Ya habría que determinar, ¿verdad? Ustedes, en ese momento no estamos ahorita, pero tiene que ser un juzgado de paz civil de Guatemala. Pongamos un ejemplo más cercano. Hagamos un ejemplo de Zacatepeques. Voy a seguir leyendo lo que establece el inciso C y después pongo un ejemplo de Zacatepeques. Inciso C. En los municipios no comprendidos en los casos anteriores, hasta 15,000 quetzales. Señala, artículo 2. En el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil los asuntos de ínfima cuantía. Muy bien, eso es lo que establece. Entonces, ahora bien, vamos a poner un caso, el mismo caso que estamos viendo, pero aquí en el nivel de Zacatepeques. Tenemos, por ejemplo, yo tengo mi oficina en San Antonio, Aguascalientes, y viene una persona con un proceso cuya cuantía es de, ¿qué le digo? Vamos a ver, 5,000 quetzales. Si la cuantía es de 5,000 quetzales, uno piensa, ¿dónde debo de presentar yo esa denuncia? Esa demanda, esa demanda. Entonces, si nosotros analizamos lo que les leí, el inciso C dice, en los municipios no comprendidos en los casos anteriores, hasta 15,000 quetzales, ¿verdad? Por lo tanto, digo, esta demanda que voy a plantear es por un monto de 15,000, es de 10,000 quetzales. Entonces uno dice, debo de plantearlo en el juzgado de paz del municipio. ¿Por qué? Porque no supera los 15,000 quetzales. De 15,000, un centavo. De 15,000 quetzales, un centavo. Para arriba, por ejemplo, a la cantidad de 25,000 quetzales, si bien el caso y la demanda es por 24,999, ¿dónde debo presentarlo? No puedo presentarlo en mi municipio porque conocen hasta 15,000 quetzales.
No puedo presentarlo a nivel departamental, perdón, ahí no debo de presentarlo en el juzgado de paz civil. El de Antigua se llama Juzgado de Paz Civil, Familia y Trabajo, si no estoy mal, de la Antigua Guatemala. Ahí debo de presentarlo, ¿por qué? Porque conocen hasta 50,000, hasta 25,000 quetzales. Si se pasa de 25,000 quetzales, debo de llevarlo a primera instancia civil de la ciudad, en este caso, del departamento de Zacatepeques. En Maida Araceli, en un municipio de Zacatepeques, 20,000 sería en la capital. No entiendo su pregunta. Repito, ¿verdad? En la capital, cuando hablamos de la capital, hablamos de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, hasta 50,000 quetzales. Claro, viene usted y dice, mi procedimiento es de 35,000 quetzales, pero yo no quiero presentarlo en el juzgado de Zacatepeques, de primera instancia. Yo quiero presentarlo en la ciudad capital. ¿Por qué razón? Porque ahí conocen hasta 50,000 quetzales. ¿Puedo hacerlo? Obviamente puedo hacerlo, ¿verdad usted? Claro que puedo hacerlo. Va a depender de la otra parte. ¿Por qué? Porque 50,000 solamente en el municipio de Guatemala, ¿verdad? Los demás municipios, solamente algunos conocen de 50,000. Todos los demás, hasta los que no se mencionaron ahí, hasta 15,000 quetzales. Entonces, puedo presentarlo, pero la otra parte puede interponer una excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque obviamente, por cuestiones de derecho, le corresponde conocer al juzgado en este caso, de la Antigua Guatemala, de primera instancia, ¿verdad? Entonces, repito, artículo 1, decreto 2-2006, señala que el municipio de Guatemala conocen hasta 50,000, juzgado de paz, ¿verdad? Hasta 50,000. Juzgado primera instancia de 50,000 para arriba. Señala también en las cabeceras departamentales, excepto obviamente la ciudad de Guatemala, el municipio de Guatemala, pues van a conocer hasta 25,000 quetzales. Y hay ciertos municipios que no son cabecera departamental, pero que fueron establecidos en este acuerdo, pues que también tienen autorizado conocer hasta 50,000 quetzales. Los demás, 25,000. Y si hablamos todos los municipios con juzgados de paz conocen hasta 15,000 quetzales, ¿verdad? Compañeros, ¿hay preguntas respecto a ese caso? Creo que estamos bien, ¿verdad? Ya haremos unos ejercicios para que. Muy bien. Entonces, el artículo 37-2006. Adelante, Marco Antonio Mendoza. Disculpe, solo para recapitular. Si cualquier demanda que se quiera interponer hasta 25,000 en los juzgados de paz, si fuera, hablemos de Zacatepeques, si fuera de 25,001 hasta 49,999 en primera instancia de Zacatepeques. No. Y si es de 50 para arriba, en Guatemala, lo que entendí. No. No. Vuelvo a explicar. Señala, ¿verdad? Hablemos del departamento de Guatemala. Solamente el departamento de Guatemala. En el departamento de Guatemala tendríamos que el municipio de Guatemala conoce hasta 50,000 quetzales el juzgado de paz. Estamos bien ahí, ¿verdad? Juzgado de paz hasta 50,000 quetzales en el departamento de Guatemala, exclusivamente en el municipio de Guatemala. Pero en Guatemala también tenemos otros municipios. Tenemos a San Juan Zacatepeques, tenemos a Misco. Todos los municipios del departamento de Guatemala, por ejemplo, tienen competencia hasta 15,000 quetzales, excepto Misco, ¿verdad ustedes? Misco, Amatitlán y Villanueva, que tienen competencia hasta la cantidad de 25,000 quetzales. Solamente en la ciudad capital.
repito esto, por si no ha quedado claro. Solamente en el departamento de Guatemala, la única cabecera departamental que puede conocer en paz hasta 50,000 quetzales es la ciudad capital, ¿verdad? La única. Eso tomemos nota, la única. Ahora bien, dice, todas las demás cabeceras departamentales, todas las demás, excepto Guatemala, estamos hablando de Zacatepeques, Petén, El Progreso, los juzgados de paz de la cabecera departamental van a conocer hasta 25,000 quetzales. Si es de 25,001 para arriba, se pasa de su competencia, ¿verdad? Ya no pueden conocer. Muy bien. Ahora bien, todos los demás municipios de la República de Guatemala, de cualquier departamento, que no sean los contemplados en el inciso B, van a conocer hasta 15,000 quetzales. Todos. Muy bien. Ahora bien, si el proceso que está presentando como abogado es del departamento de Guatemala, exclusivamente del departamento de Guatemala, y el pleito es por el monto de, ¿qué les digo yo? 35,000 quetzales, obviamente no lo puede plantear en el municipio de San Juan Zacatepeques. ¿Por qué? Porque ese municipio, el juzgado de paz, conoce hasta lo que es 15,000 quetzales. Entonces usted hace el análisis. Estoy en la ciudad de Guatemala. Bueno, yo soy de Zacatepeques, pero me trajeron un caso que es de Guatemala. Y ahora debo de establecer la competencia. La persona de San Juan Zacatepeques, la demanda es por 35,000 quetzales. Entonces empiezo a descartar. No lo puedo presentar en San Juan. ¿Por qué? Porque conocen hasta 15. Bueno, lo debo de presentar en el juzgado de paz, pero de la cabecera departamental del departamento de Guatemala. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy en Zacatepeques? Y los... Adelante, Melvin Danilo. Tengo una pregunta. En este caso, en lo que está usted explicando, no se puede en el de paz, pero sí se puede en uno de primera instancia. No necesariamente me tendría que mover a otro departamento, o sí necesariamente, porque como hay competencia por cuantía y ay, se me fue la palabra ahorita, pero o sea, no se puede en el de paz, pero sí se podría en el de primera instancia por montos, ¿no? Es lo que estoy tratando de explicarles. Por ejemplo, repito el mismo caso, es de 35,000 quetzales, es el monto total de la demanda. Y estoy en el departamento de Guatemala. La competencia por la materia puede ser departamental, ¿verdad? Usted es únicamente departamental. Si yo estoy en el departamento de Guatemala, pues son 35,000 quetzales mi demanda. Por lo tanto, tengo que hacer ese análisis. No puede conocer el juzgado de paz de San Juan Zacatepeques. ¿Por qué? Porque tiene un límite, hasta 15,000. ¿A dónde tengo que ir? Siguiente instancia, la cabecera departamental. Bueno, ¿por qué? Porque Guatemala sí conoce hasta 50,000 quetzales. Ahora bien, traslademos el caso a Zacatepeques. Si en Zacatepeques yo quiero presentar una demanda de 35,000 quetzales, pues obviamente no lo puede conocer el juzgado de paz de mi municipio. ¿Por qué? Porque conoce hasta 15,000. Muy bien. No lo puede conocer el juzgado de paz del departamento. ¿Por qué? Porque conocen hasta 25,000. Obligatoriamente yo debo de presentarlo en primera instancia del departamento. Por eso le decía, podría yo venir y decir, bueno, voy a presentarlo como dijo Marco Antonio, voy a presentarlo en la cabecera departamental de Guatemala, porque ahí conoce hasta 50,000. Y yo le digo, sí es posible hacerlo. Ahora bien, la otra parte puede interponer una excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque no es competente ese juzgado, porque el caso corresponde al departamento de Zacatepeques. Adelante, Melvin Danilo. ¿Qué pasa cuando yo creo que es muy normal que en el tema civil muchas veces va que renuncia al fuera de su domicilio? En ese caso sí se puede presentar en otro departamento.
Sí se puede presentar en otro departamento siempre y cuando se cumpla la cuantía. Pero en ese caso sí, o sea, al renunciar la otra persona al fuero de su domicilio, o como lo establece esa cláusula, sí se, o sea, deja de, o sea, ya es más por cuantía que por otro tema, ¿verdad? Porque se puede hacer en cualquier lugar. O sea, por ejemplo, si la renuncia del domicilio es general, puede presentarse aún en el Petén, ¿verdad usted? ¿Por qué? Porque al final él renunció a su domicilio. Ahora bien, la cuantía sí es fundamental. ¿Por qué? Porque si la demanda es por, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, el Petén, según veo, su máximo sería los 25,000 en paz. Y es por 35,000, lo tendría que presentar en juzgado de primera instancia de el departamento de Petén. ¿Por qué? Porque se supera el monto que le permiten al juzgado de paz conocer. Entonces, Y ahí la otra persona sí o sí tiene que ir a Petén, por decirle, porque él renunció al fuero de su domicilio. efectivamente, porque se sometió a otro juzgado por cuestión de la competencia. ¿Alguna otra pregunta? Retomando, ¿verdad ustedes? Vamos a, bueno, esas son las cuantías. Por favor, descargar el acuerdo número 2-2006 y el 37-2006. Son iguales ustedes. Al final no crea que son iguales. El 2-2006 lo único que diferencia es que deje excluido de esto a familia, porque familia tiene una competencia distinta que ahorita la vamos a ver también. Entonces, repitiendo por última vez esta parte. Si yo estoy en entre departamentos solamente, quitémonos ahorita la idea del pacto de sumisión, dejémoslo fuera, porque entendamos primero lo que debemos entender, para lo demás ya lo entenderemos después. Va a depender del departamento en el cual usted se encuentre la cuantía. Y ese ejercicio es el que tenemos que hacer. Recibimos el expediente de nuestro cliente y es por el monto, la demanda, vamos a cobrar 15,000 quetzales, 10,000 quetzales. Hablemos de que estamos, ejemplo, en Guatemala. Estamos en el municipio de, ¿qué le digo yo? San Pedro, Zacatepeques. El juzgado de San Pedro, Zacatepeques, juzgado de paz de San Pedro, Zacatepeques, conoce hasta, de acuerdo al inciso C, dice hasta 15,000 quetzales. Por lo tanto, como mi proceso es de 10,000 quetzales, puedo presentar mi demanda en el juzgado de paz de San Juan, Zacatepeques. Ahora bien, si mi demanda llega hasta los 15,000, todavía puedo yo presentarla en el juzgado de paz de San Juan. Si mi demanda es de 16,000 quetzales, yo ya no puedo presentarlo en San Juan, Zacatepeques. ¿Por qué? Porque es mayor a la cuantía que ese juzgado puede conocer. ¿Dónde tengo que presentarlo? Obligatoriamente, tengo que saltar, no a otro municipio, tengo que saltar directamente a la cabecera departamental. O sea, de mi municipio, salto a la cabecera departamental de mi departamento. No debería saltar a otro municipio, porque algunos me dirían, mire, Lick, pero ahí también está Misco, que puede conocer. Sí puede conocer, pero lo real es que uno salta de su municipio a la cabecera departamental. Entonces, si es de 25,000, por ejemplo, de 16,000, el monto de 50,000 quetzales, obviamente ya no puedo presentarlo en el juzgado de paz de mi municipio. Si estoy en el departamento de Guatemala, tengo que presentarlo en el juzgado de paz civil del municipio de Guatemala. Entiéndase, del municipio de Guatemala. Si se pasa de 50,000, un centavo para arriba, yo debo de presentarlo en un juzgado de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Eso es. Si nos trasladamos a Zacatepeques, si es de 0 a 15,000, conoce cualquier municipio, con cualquier juez del municipio. Si es de 15,000
a 25,000 conoce el juzgado de paz de la Antigua Guatemala. ¿Sí? Y si es de 25,000, un centavo para arriba, conoce el juzgado de primera instancia civil de Zacatepeques. En otros términos, el juzgado de paz, el juzgado de primera instancia civil de Zacatepeques conoce de 25,000 para arriba, mientras que el juzgado de paz civil de la ciudad de Guatemala conoce de 50,000 para arriba. Es la única excepción. O sea, el único departamento que se sale de esa plataforma, de ese esquema, es el departamento de Guatemala, el único, ¿verdad? Todos los demás tienen el mismo sistema. Compañeros, preguntas, porque yo quiero aclarar esto, porque esto nos va a servir mucho. Buenas noches, Lec, disculpe. Adelante. Únicamente para aclarar acá, el juzgado de primera instancia civil de Antigua conoce hasta 50,000. No, conoce de 25,000 para arriba. 25,000 para arriba. Sí, así es. ¿Hasta qué cantidad, Lec? Disculpe. Primera instancia civil hasta millones, no hay ni un límite. Ok, gracias, Lec. Sí. ¿Alguien más? Licenciado, y la ínfima cuantía, eso no lo vemos nosotros. Fíjese que la ínfima cuantía son los famosos 10,000 quetzales, ¿verdad usted? Porque es lo más ínfimo. En este caso, la ínfima cuantía que dice esta normativa, dice, esto es el decreto, perdón, acuerdo número 2-2006, artículo 2. Señala, en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el proceso que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de la cantidad de 10,000 quetzales. O sea, ínfima cuantía se llama de 10,000 para abajo, ustedes. Eso es ínfima cuantía, 10,000 para abajo. El Código Procesal Civil y Mercantil tiene otra ínfima cuantía porque es de hace años, ¿verdad usted? Pero actualmente la ínfima cuantía es de 10,000 quetzales para abajo. Y lo conoce cualquier juzgado de paz. Ejemplo, si yo estoy en Antigua Guatemala, como muchos de ustedes, y tengo que presentar una demanda por un monto de 15,000 quetzales o 14,000, pongámosle 14,000. Uno dice, bueno, ¿dónde lo presento? Compañero Marvin Pereira, cuénteme. Si está usted en Antigua Guatemala y tiene que presentar una demanda exigiendo el pago de 16,000 quetzales, ¿dónde lo presenta? En el juzgado de paz civil de la Antigua Guatemala, porque Pues, conoce hasta 25,000 quetzales. Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Mire, no sé si sea similar un juzgado de paz mixto a un juzgado de paz civil. Me imagino que es totalmente distinto. No, es lo mismo. Solamente que, por ejemplo, cuando hablamos de un juzgado de paz mixto, si incluye familia y derecho laboral, tienen cuantías distintas. Ya. Sí, es que se me había hecho raro ese término de juzgado de paz civil. Sí, porque, por ejemplo, el de Antigua, bueno, los juzgados de paz de los municipios casi que conocen de todo, pero ustedes, por ejemplo, aquí tengo en mis manos el acuerdo gubernativo, el acuerdo número 52-2023, es reciente, de la Corte Suprema de Justicia. Este acuerdo, creo que hoy no les voy a dejar el trabajo a ustedes. El acuerdo, les voy a leer. Artículo 1 de este acuerdo. Se van a dar cuenta que cómo cambia la cuantía. Lo que les dije hace un momentito es materia civil. Lo que les voy a leer ahorita es materia de familia. Señala, artículo 1. En los asuntos de familia, la ínfima cuantía se fija en 18,000 quetzales.
Recuerdan, materia civil, 10,000. En familia, ínfima cuantía, 18,000 quetzales. 18,000 quetzales anuales, ¿verdad ustedes? Y el de menor cuantía se fija en 36,000 quetzales. 36,000. O sea, estamos hablando allí de, señala, ¿verdad? La menor cuantía se fija en 36,000 quetzales. Los juzgados de paz conocen procesos de menor cuantía. En este caso señala, ¿verdad? Hasta 36,000 quetzales. O sea, el juzgado de paz de su municipio, cualquier municipio conocen hasta 36,000 quetzales, los cuales se tramitarán conforme a lo establecido en la Ley de Tribunales de Familia. Artículo 2. Los juzgados de paz con competencia en familia de las cabeceras departamentales de la República y los municipios donde la Corte Suprema de Justicia los haya establecido mediante acuerdo con esa competencia, conocerán en los asuntos de ínfima y de menor cuantía. Después dice artículo 3, los juzgados de toda la República, con excepción de aquellos con competencia específica en materia penal, civil u otra, conocerán en los asuntos de familia de ínfima cuantía. Bueno, a mí lo que me interesa más de todo esto, ahorita compañero, es el artículo 1, ¿verdad? Se dan cuenta cómo varía la cuantía de la materia civil a la materia de familia. Adelante, compañero. Gracias, licenciado. Solo tal vez como una acotación, Lick, que digamos en los casos civiles, ahí está fijada la ínfima, la menor y la mayor cuantía. Sin embargo, lo que no se está tomando en cuenta ahorita, o por lo menos yo no lo escuché, es que la ínfima cuantía de los juzgados de familia es de 18,000 quetzales, pero esos son anuales, en relación o tomando en consideración el salario mínimo de los trabajadores y que este no exceda el 50% que la ley autoriza para poder hacer los descuentos. Sí, efectivamente, cuando se leyó el artículo señala claramente, ¿verdad?, que en los asuntos de familia la ínfima cuantía se fija en 18,000 quetzales y siempre es anual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se presenta la mayoría de demandas en familia, es ejemplo, pensión alimenticia. Eso es ejemplo, pensión alimenticia. Entonces, no me voy a meter ese rollo ahorita, porque si no, nos vamos a complicar la vida hablando de pensión alimenticia. Entonces, compañeros, preguntas respecto a la cuantía. Muy bien. Ahora, por favor, sacamos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a leer de los artículos 7 al 24, lentamente. Porque nos va a ayudar mucho. Artículo 7. Señala de la siguiente manera. Estamos hablando, el capítulo 2 dice, reglas generales de la competencia. Competencia por el valor. Artículo 7. Por razón de la cuantía, son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda, estamos hablando del 60, no exceda de 500 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del proceso principal. Bueno, eso significa, por ejemplo, usted lleva un proceso en contra de alguien y después le toca cobrar, ¿qué le digo?, las costas procesales de ese proceso. Y, por ejemplo, usted llevaba ese proceso, ¿qué le digo yo?, en el juzgado de primera instancia civil de la antigua Guatemala. Ganaron el caso y todo lo que corresponde y todavía se adeuda lo que es, ¿qué le digo?, las costas procesales. Usted diría, bueno, ¿dónde las exijo? En juzgado de paz, digamos que son 2,000 quetzales de costas procesales. ¿Usted? No, tiene que ser el juzgado que conoció del asunto. ¿Por qué? Porque está relacionado. Siempre que surja un incidente dentro del mismo proceso, aunque sea de inferior monto, pues como el juzgado ya lo conoce, el mismo juzgado va a conocer, aunque sea de menor valor. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía, cuando son
incidentes del proceso principal. Tiene que estar relacionado. Si no está relacionado, no son competentes. Artículo, sigamos con el 7. La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deben de seguir ante el juzgado de paz. Es lo que le leí, ¿verdad? Es de la facultad que otorga el Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí tenemos los acuerdos en donde se ha incrementado esa cuantía. Artículo 8. Dice, determinación del valor. ¿Cómo se determina el valor? Dice, artículo 8, para establecer la cuantía de la reclamación, se observan las siguientes disposiciones. 1. Entiéndase bien, no se computarán los intereses de vengados. Mire, fíjese que son 10,000 quetzales la deuda, pero la tasa de interés es del 10%, del 20% mensual. He visto préstamos así, ustedes, increíbles. 20% mensual, y por lo tanto el señor llama deuda a 10 meses, entonces es competencia de primera instancia o tal cosa porque el monto sobrepasa. No, dice la ley claramente que no se computarán los intereses, solamente el monto del contrato. Usted va a ver una maña que se tienen los abogados, ¿verdad? Usted, por ejemplo, cuando hacen un documento, ya sea privado o público, de una deuda, saben muy bien que cuando llegan a un juicio, pues algunas veces si los intereses son muy altos, pues la usura es un delito, ustedes, es prohibida la usura. Entonces vienen y se han inventado, ustedes mire, le damos un crédito de 25,000 quetzales a una tasa de interés tanto, pero la tasa de interés la vamos a poner como el crédito, lo vamos a sumar y le vamos a decir que en vez de 25 le dimos 40,000. ¿Y por qué lo hacen así? Precisamente para este asunto, que dice, no se computarán los intereses, ¿verdad ustedes? Entonces, de una sola vez hacen, ¿cuánto van a ser de intereses? Lo suman a la deuda principal y ya no, hasta ponen, ¿verdad? Ustedes escriben que no generará intereses, porque ya están incluidos en el monto. Entonces, solamente a manera de una estrategia que es de los colegas. No se computarán los intereses de vengados. 2. Si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o el contrato respectivo. Un ejemplo. Yo saqué, por ejemplo, en una empresa, me dieron un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario por la cantidad de 100,000 quetzales. Aquí, por ejemplo, hablemos de un banco aquí en Antigua, Guatemala. Ustedes me dieron, bueno, obviamente íbamos a renunciar al fuero a nuestro domicilio, obviamente, pero me dieron un crédito por la cantidad de 100,000 quetzales. Y ahora pues yo ya casi ya pago, solo me falta pagar 10,000 quetzales, pero me atrasé y ya no pagué. Entonces, ¿quién es juzgado competente de acuerdo a este criterio? ¿Quién quiere contestar o dar su opinión? Lick, perdone, yo no escuché bien la pregunta, ¿podría repetirla? Disculpe. Por ejemplo, estaba hablando de que yo tengo una deuda total en un banco de 100,000 quetzales, total, que debo de pagar en cierta cantidad de tiempo y todo eso. Yo ya llevo pagados 90,000 quetzales en este momento, ya solo debo 10,000, pero yo ya no pude pagar y por lo tanto me tienen que demandar. ¿Dónde? ¿Cómo, ¿qué monto van a tomar en cuenta en ese caso? ¿Cómo se establece la competencia? Los 100,000 quetzales, licenciado, porque ahí establece el artículo que la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. Entonces, si el contrato obra por 100,000 quetzales, la competencia se tomará por ese monto. Efectivamente, ¿verdad? Aunque aún así se deba, ¿qué le digo? 2,000 quetzales, se toma en cuenta el valor total del contrato. Siempre sin computar los intereses, ¿verdad? Sin computar los intereses de vengados. ¿Alguien quería preguntar algo? Escuché una voz por ahí. Perdonen, mi chuchita está ladrando. Bueno, numeral 3. Si el juicio versare sobre rentas, escucha bien,
rentas, alquileres, ejemplo, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. O sea, si, por ejemplo, tenemos un contrato de arrendamiento con mi cliente a 5, 10, 15 años plazo, y resulta que, pues, la persona, debo de demandarlo, ¿por qué? Porque me debe y al final se fue, ¿verdad ustedes? Por ejemplo, solo estuvo 5 meses. 5 meses estuvo. Él debe de pagarme la cantidad de 5,000 mensuales. ¿Cuánto me debería? 5 meses por 5, 25,000 quetzales. Muy bien. Pero resulta que, analizando lo que dice el numeral 3, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Si tomamos de base los meses que me debe, el juez competente sería el juzgado, estamos en Zacatepeques, el juzgado de paz de familia, perdón, de paz civil de Antigua Guatemala. ¿Por qué? Porque conoce hasta 25,000 quetzales. Pero de acuerdo a analizar el inciso 3, dice que se debe de tomar en cuenta la cantidad de cuotas de un año. Así lo dice, ¿verdad? Si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. O sea, no importa cuántos meses me deba, yo voy a hacer la multiplicación. 12 meses por la cantidad de 5,000. Y por ese monto establezco qué juzgado es competente. ¿Alguna duda sobre esos 3 elementos del artículo 8, por favor? Licenciado, disculpe, no mucho lo entendí. Pero entonces en este inciso 3, si las rentas que me deben son, póngale 5 meses, serían a 5,000 cada una, 10, 25,000 quetzales. Pero entonces para calcular la cuantía tengo que multiplicar 5 por 12 y ahí establecería la cuantía como tal. Efectivamente, así es. Ese es el método. Aunque no me deban esa cantidad como tal. Efectivamente, claro, usted va a presentar en el juzgado que le deben 25,000, pero que por la cuantía tiene que presentarlo en el juzgado de primera instancia de Zacatepeques. O sea, usted no va a cobrar 60,000. Solamente le está diciendo que la cuantía, por la cuantía, por lo que establece la norma, tiene que presentarlo ante el juzgado de primera instancia. ¿Por qué? Porque al multiplicar la cantidad de renta, que es 5,000, por la cantidad de 12 meses, me da la cantidad de, ¿qué? ¿Cuánto es? Perdón, soy mal matemático. 60,000. Entonces, bueno, 60,000. Entonces, yo ahí sé que son 60,000 quetzales. Entonces, el total del año. Eso me dice, bueno, debo de presentarlo en primera instancia. Pero en primera instancia, yo voy a ir a cobrar 25,000. ¿Por qué? No puedo cobrar los 60,000 porque no me los debe. Solamente es para establecer competencia, ¿verdad? Sin importar cuánto me deba. Yo sé que tengo que tomar como base el importe anual, o sea, multiplicar los 12 meses. Por eso es que yo tengo que ver qué juzgado debe de conocer, pero por el importe anual. Muy bien. Entonces, el numeral 1 establece, no se computarán los intereses devengados. O sea, solamente el monto real de la deuda. 2. Si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, lo que le decía, la deuda era por 100,000, pero yo ya se lo debo 1,000. ¿Qué juzgado es competente? Uno diría, bueno, es por 1,000 quetzalitos. El que tiene que conocer es juzgado de paz. Y uno dice, no, ¿por qué? Porque establece que se va a tomar como base el monto total del contrato. Y si el contrato es por 100,000, el juzgado que debe de conocer en Zacatepeques es juzgado de primera instancia. Aún así, yo solamente esté cobrando 1,000 quetzales. No sé si me entienden. Y, inciso 3, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Compañeros, dudas respecto al número 8.
Quedó claro, Lick. Qué bueno, continuemos. Número 9. El número 9 dice, ¿verdad? Determinación del valor en caso de duda. Artículo 9. Cuando en un proceso hubiere divergencia de duda acerca de la cuantía del litigio, la decidirá el juez oyendo a las partes por el término común de 24 horas, ¿verdad? Mire, no puedo establecer la cuantía. Tengo dudas. No he visto un caso así, ¿verdad? Ustedes donde tengan dudas, pero, por ejemplo, en ese caso que yo le digo, se estableció, digamos, un documento privado en donde se incorporaron los intereses. Y, por ejemplo, viene la persona, cometió un error, el queridísimo litigante, y estableció que el total es de que la deuda incorpora en el monto los intereses, ¿verdad? Digamos que ahí surge una duda. Entonces, obviamente tienen que oír ambas partes, ¿verdad? Eso no se da, claramente no se da, porque la cuantía está bien establecida. Nuestro código es bastante anticuado. Artículo 11. Determinación del valor en la acumulación objetiva de demandas. Leamos, artículo 11. Si en un mismo proceso se entablan a la vez varias pretensiones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme a lo prevenido en este código, se determinará la cuantía del proceso por el monto que ascendiera el total de pretensiones establecidas. ¿Qué le puedo decir en este caso? Varias personas quieren demandar a una sola persona, a una sola. Un ejemplo, esto se da más en un proceso llamado, vamos a ver, voy a ver si lo encuentro. Creo que es ejecución colectiva, algo así. En esos procesos en donde varias personas denuncian a una sola persona por el mismo caso, por ejemplo, ¿dónde lo he visto yo? Vamos a ver, un ejemplo por allí. Un cuchual documentado. Vienen todas las personas, ¿verdad? Ustedes hacen su aporte mensualmente y resulta que alguien, uno de todos, no pagó, ¿verdad? Ustedes no pagó. Curiosamente, a pesar de todo, él le debe una cantidad de dinero a cada persona. ¿Por qué? Porque el cuchual, ¿cómo funciona? Ustedes, si son 10 contribuyentes, ahí está nuestro compañero, son más contribuyentes. Si son 10 personas los que aportan, cada uno aporta 100 quetzales por cada mes, ¿verdad? Ustedes, 100 quetzales al mes. Al final obtienen la cantidad, ¿qué le digo yo? De, ¿qué? 1000 quetzales por cada mes. Y viene, y el primero que recibió se escapó. Se escapó. Ahí hablamos de 100 quetzalitos, pueden ser de 10,000 quetzales cada uno, 1000 quetzales cada uno. Se escapó. Entonces, cada uno tiene derecho a demandar a esta persona. ¿Por qué razón? Porque le debe a cada una de las personas por diferente. Cada uno le debe, digamos, 1000 quetzales a cada uno. Por lo tanto, cada uno tendría el derecho de presentar una demanda para cobrarle sus 100, 1000, 10,000 quetzales. Ahora el punto es, obviamente, no vamos a presentar una demanda a cada uno porque sería, pues, perder el tiempo. Lo que hacen es integrar todo en un solo paquete y vamos a establecer la cuantía por la sumatoria total de las deudas. En este caso, fíjese que cada uno dio 1000, fue el primero que recibió el dinero, se fue, pero tenemos un documento en el cual cada persona tiene que devolver el dinero si se escapa, ¿verdad? Ustedes o algo por el estilo. Entonces, cada uno tiene un acumulado, ¿verdad? Bueno, no vamos a demandarlo por 1000, vamos a establecer la cuantía por el monto total de los aportes. Puse un ejemplo algo burdo a ustedes, pero no es tan complicado de entenderlo. No sé, dudas respecto a ese caso. Adelante, Roberto López. Buenas noches, Lick. Perdone una consulta. Esto podría encuadrar en el tema de cuando hay algún despido masivo en alguna empresa y que no quieran
pagar todos los salarios, la indemnización, perdón. Eso es también una acumulación, solamente que es en derecho laboral. Pero funciona igual. Gracias, Lin. Sí, solamente que es en la materia de derecho laboral, pero funciona de forma similar a usted, porque al final van a atenderlos a todos en el mismo proceso y ahí van a ir todos, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué? Porque se acumulan los procesos. Mismo demandado, un grupo de, en este caso, de actores, entonces puede ser una acumulación. Pero, en otras palabras, dice, si varios demandantes van a demandar a la misma persona por un caso, por el mismo caso, digamos, solamente que es en diferentes personas, obviamente se va a establecer la cuantía por el valor total, la sumatoria de lo que le debe a cada uno, ¿verdad? Por separado. Competencia por la razón del domicilio, artículo 12. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, y aquí aclaro la duda que estaba hace un momentito, dice, cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. ¿Sí? Repito esa parte, ¿verdad? Cuando es de mayor cuantía va a ser competente el juez en este caso de primera instancia, del departamento en donde el demandado tenga su domicilio, salvo pacto de sumisión. Usted decía, dejémoslo fuera en este momento. Salvo pacto de sumisión. Sin pacto de sumisión, obviamente, por ejemplo, si yo le di un crédito hipotecario o un crédito fiduciario, lo que sea, a una persona que vive en Chimaltenango, en el departamento de Chimaltenango, y tiene constituido su domicilio. Ustedes se recordarán de la definición, ¿verdad? Domicilio y vecindad. Tiene su domicilio establecido en Chimaltenango. El juez que va a conocer, o el juez competente para conocer de mi demanda, es el juzgado de primera instancia civil de Chimaltenango. ¿Por qué? Porque obviamente, si no ha renunciado a su domicilio, obviamente ese es el competente. Es lo que dice ese artículo. Repito, artículo 12. Leamos. Cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. ¿Verdad? Ahí funciona. O sea, y si la persona es de paxicía, ¿verdad ustedes? Y yo voy a presentar una demanda por 10,000 quetzales. Yo estoy aquí en Zacatepeques. Miren, ¿lo puedo presentar en Zacatepeques? Puedo. Pueden suceder dos cosas. Uno, que el juez se inhiba de conocerlo y lo rechace de plano. Dos, el juez es mi amigo y dice, no tengas pena, mano, vamos a notificarle. Y conoce del asunto, le notifica, y la otra parte viene y dice, mire, interpone una excepción porque no corresponde, porque no renunció al fuero de su domicilio, por lo tanto, yo debo de ir a demandarlo en el juzgado de paz de Paxicía, Chimaltenango. ¿Por qué? De acuerdo a lo que establece este artículo. En los procesos, verso segundo, en los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pago de pensión por ese concepto, será juez competente el del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante, excepto, esa es la excepción del caso. Ahora es competencia de familia, ¿verdad? Jurisdicción privativa de familia. Pero señala claramente que la mujer tiene toda la facultad de elegir dónde va a demandar al varón. Ahí no existe, no se aplica ese criterio, ¿verdad? Porque viene, por ejemplo, si el tipo es de Chimaltenango y la señora es de Zacatepeques, ella tiene la opción de irlo a demandar a Chimaltenango o demandarlo a Zacatepeques. Siempre y cuando, de acuerdo a la cuantía, ¿verdad? Ustedes, pero puede demandarlo en Chimaltenango o en Zacatepeques. Tiene esa facultad. Entonces, excepción de la regla
derecho de familia. Señala, artículo 13, juez competente cuando no existe domicilio fijo. Hay personas que, por ejemplo, el trailero, usted, soy el chofer, pasa de departamento en departamento, de municipio en municipio, no tiene un domicilio establecido, ¿verdad? Porque al final nunca está en un lugar. Va de aquí para allá. Artículo 13. El que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en donde se encuentre o en su última residencia. Ya estamos hablando de residencia. Ahí se coloca o se escribe en la demanda que por desconocer su domicilio debe de notificársele en su lugar de trabajo ubicado en tal lugar. Y le van a notificar en el lugar de trabajo ustedes. O sea, yo debo de establecer dónde le deben de notificar. Artículo 14. Competencia por domicilio constituido. Por favor, cualquier duda, denle, usted interrumpa, no tenga pena. Wilson Gómez, adelante. En el artículo 13, por ejemplo, si la persona no trabaja, si el demandado no trabaja, entonces no tendría como que un lugar donde se le pueda notificar. Es que, bueno, ahí sí, debilidad completa. Si usted no tiene, cuando hablamos del domicilio, hablamos del departamento. Mas, sin embargo, para demandar a alguien, usted tiene que tener la dirección exacta para notificarle. Si la persona no tiene la dirección exacta para notificarle, olvídelo que podrá cobrarle algo. Usted no podrá hacerlo. Muchas gracias, Lick. Sí, por eso es que... Adelante, Oscar Coroy. Buenas noches, Lick. En este caso, en el artículo 13, podríamos decir que es un domicilio circunstancial, Lick. Sí, es lo mismo, fijo, ¿no? No tiene un domicilio fijo. De acuerdo, por ejemplo, un policía nacional civil, o sea, hoy está aquí, mañana está en otro lado, lo van trasladando. Un trailero, hoy está en El Progreso, mañana está en Jutiapa, pasado está en Petén. Entonces, tampoco tiene un domicilio establecido. O sea, son personas que no se pueden localizar, van de un lugar a otro. Los cuadrilleros de ustedes que trabajan en la zafra y todo eso los van trasladando por temporadas a lugares distintos. Entonces, difícilmente tener un domicilio constituido. Adelante. Licenciado, disculpe, me quedó una duda en el artículo 12, en el segundo párrafo. No sé cómo se puede establecer una cuantía para reclamar alimentos, o cómo voy a saber yo esa cuantía, o cuánto pedirle al que está siendo demandado. Yo recuerdo que es hasta el 50% del salario que devengue, pero el juez lo puede aceptar o lo puede rechazar. Miren, cuando hablamos, es un proceso de familia, ¿verdad? Ustedes, en el juzgado de familia, usted efectivamente tiene que hacer un análisis. Por ejemplo, mire, viene una persona, una señora, fíjese que mi marido trabaja en sacos agroindustriales, ¿verdad? Ustedes, gana 5,000 al mes. Entonces, si nosotros debemos de demostrar, realmente deberíamos de demostrar cuánto gana la persona, porque debemos de establecer en el documento cuánto gana. Y establecemos que gana 5,000, la jueza obviamente va a ponerle una pensión alimenticia que va de los 2,500 para abajo. No específicamente le van a poner los 2,500. ¿Por qué? Va a depender también de la astucia de la otra parte. O sea, viene y miren ustedes, por eso digo, cuando hay un artículo del Código Civil que dice de la siguiente manera, si no estoy mal aquí, ¿están seguro? El artículo 78, creo que es. 78. El matrimonio es una institución social. Y dice claramente, es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de alimentar y educar a sus hijos. Miren, eso, amén, cuando se casan, o sea, en la pensión, no. O sea, he visto casos en donde llega el varón, mire, yo gano, ¿qué? 5,000 quetzales. Pero mire,
Mi esposa no está conmigo. Tengo que pagar quien me lave, quien me planche, tengo que pagar mi comida. Híjole, empieza a hacer un montón de cálculos. Si no tiene facturas, busca recibos y todo eso para ponerlo de prueba para que le pongan una pensión alimenticia que no suba de los 1,000 quetzales a ustedes. Algo que en cualquier otro lugar, pues es un poquito fácil de hacer, excepto en Zacatepeques. Porque la señora jueza de primera instancia de Zacatepeques, bastante, muy atinada en lo que hace a ustedes. Entonces, o sea, uno tiene que analizar eso, ¿verdad? Hasta el 50%. Es más, cuando usted demanda, muchas veces la persona coloca, mire, gana 10,000 quetzales. Y la señora pide 5,000. De todos modos, que tiene que probar que gana diferentes celos. Él tiene que demostrar, mire, yo no gano esa cantidad, gano tanto. Y lo peor, imagínese, usted pidió que gana 10,000 y está que le pase 5. Y la persona no se apersonó en la primera audiencia. Ya le fijaron los 5,000. Entonces, sí, efectivamente. ¿Y cómo vamos a establecer? Por ejemplo, si mi clienta me dice, mire, yo quiero 2,500 porque gana 5,000. ¿Cómo voy a establecer qué juzgado debe de conocer si estoy en Zacatepeques? 2,500 quetzales por la cantidad de 12 meses. ¿Estamos bien? 2,500 por la cantidad de 12 meses. Entonces, usted viene, multiplica los 2,500 por 12 y ahí le va a dar la cuantía. 30,000 quetzales. Ahora, compañero que me preguntó, ¿qué juzgado debe de conocer? Según lo que usted dijo, 18,000 quetzales anuales en un juzgado de paz. 30,000, aquí son 30. 18,000 quetzales en un juzgado de paz y la menor cuantía sería 36,000 quetzales. Entonces, ¿qué juzgado conocería? Si estamos hablando de menor cuantía, sería lo que yo entiendo aquí es un juzgado de paz, ¿no? Ahí estamos bien. Juzgado de paz. ¿Por qué? Porque no supera los 36,000 quetzales. ¿Dónde va a plantear mi demanda? En juzgado de paz. ¿Por qué? Porque si supera los 36,000 quetzales en familia, obviamente ya corresponde juzgado de primera instancia de familia del departamento de Zacatepeques, ¿verdad usted? En ese caso, exclusivamente. Lic, y la menor. Perdón. Lic, perdone, y la menor cuantía no era de 18,000. Esa es la menor cuantía. No, esa es la ínfima cuantía en familia. 18,000, ínfima cuantía. Menor cuantía, 36,000. Y de ahí para arriba, ustedes. Eso lo pueden encontrar, por favor, si no, yo lo subo. El decreto, acuerdo número 52-2023. Se los voy a subir, todos yo. Compañero que me hizo la pregunta, el segundo párrafo del artículo 2, ¿estamos bien? ¿Sí le atiné un poquito? Sí, licenciado, sí, ya lo entendí bien. Muchas gracias. Perfecto. Es cabal lo que dice el número, el artículo 8, ¿verdad ustedes? En el numeral 3, que dice, si versa sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Anual, ¿verdad ustedes? Anual, siempre va a ser anual. En familia igual, anual. Si usted le toca ejecutar, mire, por ejemplo, los ejecutivos son muy interesantes en familia. ¿Por qué? Llega una señora y le dice a usted, mire, fíjese que mi esposo se comprometió a darme 1,000 quetzales mensuales. 1,000 quetzales mensuales para mi hijo. Pero fíjese que lleva 10 años y no da nada. Yo quiero que usted me ayude a ejecutarlo, ¿usted? Entonces serían 12,000 por año. Por la cantidad de 10 años. Son 120,000 quetzales lo que le deuda. A ver, ¿dónde presentamos
esa demanda? Juzgado de primera instancia. ¿Por qué? Según el artículo 8, inciso... no, creo que estoy mal. Ajá. Sí, ¿Por qué está mal? sí. No, según el artículo 8, inciso 3. Leas ese Cuando- artículo, ese inciso. Dice, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, sería de base su importe anual. El señor debe de pagar 1,000 por mes, obligatoriamente. Es su sentencia. Al año son 12,000. Debe 10 años, son 120,000. ¿Dónde debemos de plantear esa demanda? ¿Ante qué juzgado? ¿Al de primera instancia, Lick? Al de primera ¿Por qué? instancia. Porque Pues, corresponde hay- a 12,000. No, estamos mal. ¿Por qué? No, Tendría que ser, debe ser en el de paz porque se tomará el importe anual. No importa cuántos años, ¿sí? Lo que importa es el importe anual. Y son 12,000 quetzales. Así deba 20 años, de todos modos va a conocer el juzgado de paz. ¿Por qué? Porque el importe anual es de 1,000 quetzales por mes. Lo multiplica por 12, ese es el importe anual y ese le va a establecer la competencia. Dudas, compañeros. No quiero avanzar mucho si no aclaramos. Miren, la competencia es algo complicado de aprender, pero cuando se aprende, ya no se duda mucho. Ustedes entonces van a poder resolver otras cosas. Si aprenden esto, ya aprendieron casi que una buena cantidad de derecho procesal civil y mercantil. No hay dudas. Continuemos. Estábamos con la acumulación, ¿verdad? Sí. Dice, artículo 15. Si fueren varios los demandados, eso ya lo leímos, creo, ya lo vimos. Artículo 16. Competencia en los procesos sobre reparación de daños. Accidentes de tránsito, ejemplo. Dice, artículo 17. El demandante de toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante... es arriba, 16. En las demandas sobre reparación de daños, es juez competente el del lugar en donde se hubieren causado. Pongamos de ejemplo, ustedes, hay un ejemplo en el trabajo que les voy a dejar que señala claramente que hay un accidente, ejemplo, en jurisdicción donde está esa bota RN14 de ustedes, de municipio de, ¿qué? Pastores, entre Pastores y Jocotenango. Entonces, ejemplo, mi cliente sufrió daños en su vehículo por un monto de 18,000 quetzales. ¿Qué juez es competente de acuerdo a esta circunstancia? Y uno se pone a pensar, es de 18,000 quetzales. ¿Es juez competente el del domicilio, o sea, el del lugar donde se dio el accidente? Pero el accidente se dio en ese sector, ahí es jurisdicción del municipio de Pastores. Pero el juzgado de paz de Pastores no conoce hasta 18, conoce hasta 15,000. Pero mi proceso, o sea, los daños que me causaron es por 18,000. Entonces el juez competente es el juzgado de paz civil de la antigua Guatemala porque él conoce hasta 25,000 quetzales. Y presento mi demanda en el juzgado de paz civil de la antigua Guatemala. Ejemplo, si el accidente fuera en Chimaltenango, no importa el lugar de donde sean las partes que se accidentan, siempre va a ser en el lugar de donde fue el accidente. Por ejemplo, si es de menor cuantía, va a ser el del municipio en donde se dio el accidente.
Si es de mayor cuantía, por ejemplo, mire, los daños fueron, yo iba en mi Ferrari, ustedes que en Antigua traen Ferraris, iba en mi Ferrari y me chocaron el Ferrari, y los daños causados ascienden a 300,000 quetzales. Juez competente, en este caso, primera instancia del departamento, en este caso, de Zacatepeques. Por eso señala claramente la competencia en los procesos sobre reparación de daños. En las demandas sobre reparación de daños, es juez competente el del lugar en donde se hubieren causado. O sea, el lugar del accidente va a establecer dónde se presenta la demanda. ¿Dudas con respecto a eso? Muy bien. Artículo 17. Derecho del que ejercita la acción personal. Yo estoy ejercitando mi derecho, yo estoy demandando a alguien a título personal, por ejemplo, y señala, el demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado, no obstante cualquier renuncia, sometimiento de este. O sea, si yo voy a demandar a alguien, tengo que demandarlo en la jurisdicción departamental de donde él radica, o sea, de él. Ya vimos una excepción, que es en familia. Salvo que él pues haya renunciado, en este caso, al fuero de su domicilio, usted, un pacto de sumisión. Salvo eso. Compañeros, por favor, si en un momento, por ejemplo, me dicen, mire, Elic, fíjese que no le he entendido a tal cosa, yo regreso y lo explico nuevamente. Ese es mi trabajo y mi función, y con mucho gusto lo hago, ¿verdad? Algunas veces, pues, cuesta transmitir una idea, pero si usted me pregunta, yo estoy seguro que voy a seguir ampliando el tema. Sigamos. Artículo... Sí, adelante. Perdone, Elic, aprovechando ahí su invitación. Fíjese que yo no le comprendí bien la parte aquí donde usted decía que el demandante tiene derecho a ejercer su acción en su domicilio. Dice, no, artículo 17. El demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado. Del demandado, no del mío. Salvo que hagamos, pues, obviamente, lo que establece el artículo 2, ¿verdad? Es el pacto de sumisión, salvo que él haya renunciado a su domicilio. Por eso dice, renuncia al fuero de su domicilio, lo que significa que él se está poniendo en mis manos para que yo lo pueda demandar en donde yo quiera. Ahí sí yo podría hasta demandarlo en mi jurisdicción departamental, la mía. Pero, claro, si somos del mismo departamento, pues al final da igual a usted. Pero si es de diferente departamento, si en el documento no se pactó o no se estableció un pacto de sumisión, obviamente yo tengo que ir a demandarlo. Si es del Petén, al Petén a usted. ¿Por qué? Porque así no renunció al fuero de su domicilio, por lo tanto, yo debo de hacerlo en la jurisdicción, en este caso, del domicilio del demandado. Ok, gracias, Lick. Es que sí, yo le había escuchado en que el demandante podía ejercer su acción en su domicilio, pero cuando leí el artículo me vi que era lo contrario, entonces por eso me llamó la atención, pero ya me quedó claro, gracias. De plano, un lapsus de mi mente también. Algunas veces suele pasar. Bueno, estamos a las... faltan 7 minutos. Competencia por la ubicación de los inmuebles. Si terminamos esto, pues... no creo que terminemos. Todavía faltan unos artículos. Señala, competencia por la ubicación de los inmuebles. Artículo 18. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales, o sea, reales sobre bienes inmuebles, ¿a ustedes? Sobre bienes inmuebles, el del lugar en donde estén situados los bienes, obviamente, donde estén situados los bienes. Es el juez competente. Ahora bien, si estos estuvieran en distintos departamentos, el del lugar donde esté situado cualquiera de ellos.
con tal que allí mismo tenga su residencia el demandado. Y dice, y no concurriendo ambas circunstancias, será juez competente el del lugar en que se encuentre el de mayor valor. O sea, aquí hay tres aspectos diferentes, ¿ustedes? Tres aspectos diferentes. Uno dice claramente que, número uno, barajémosla despacito, ustedes. Dice, competencia por la ubicación de los inmuebles. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, ya sabemos, el del lugar donde estén situados los inmuebles. Punto. Eso es uno. Siguiente. Si estos estuvieran en distintos departamentos, hay un bien en, ¿qué le digo? Por ejemplo, tengo un bien en Escuintla, ustedes, y tengo un bien aquí en Zacatepeques. Tengo un bien en ambos departamentos. Dice, si estos estuvieran en distintos departamentos, se elegirá el del lugar donde está situado cualquiera de ellos, con tal de que allí mismo tenga su residencia el demandado. ¿Qué implica esto? Bueno, como tengo un terreno en Escuintla y tengo un terreno en Zacatepeques, obviamente, como yo estoy en Zacatepeques, ahí tengo mi residencia, mi domicilio, obviamente me pueden demandar en este, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque aquí está mi domicilio y está uno de los bienes. Siguiente. Y no concurriendo, por ejemplo, yo tengo terreno en Escuintla, tengo terreno en Zacatepeques, pero alquilo en la ciudad capital. Suele suceder, porque ahí tengo mi domicilio constituido. Entonces ahí aplica lo siguiente. Y no concurriendo ambas circunstancias, será juez competente el del lugar en que se encuentre el de mayor valor. Ahí hay tres reglas distintas, ¿ustedes? Tres reglas distintas. Una, va a establecerse claramente, tenemos en donde están situados los bienes inmuebles. Uno, si están en un solo departamento, no hay problema, porque ahí se pone la denuncia. Si el bien está situado, solamente es un bien, y está situado en Escuintla, es juez competente el de Escuintla, si solamente es un bien. Dos, tengo dos terrenos, uno en Escuintla y uno en Zacatepeques, pero yo vivo en Zacatepeques, por lo tanto, me tienen que demandar ¿dónde? En Zacatepeques. ¿Por qué? Porque en la segunda opción indica que ahí tengo un bien, pero también tengo mi domicilio. Y número tres, tengo terreno en Escuintla, terreno en Zacatepeques, pero yo alquilo en la ciudad de Guatemala. Entonces, lo que van a analizar es qué terreno es más caro, el de Escuintla o el de Zacatepeques. Y dependiendo de eso, ahí va a ser el juez competente para presentar la demanda. Compañeros, ¿vamos bien con este alboroto de este artículo? Sí, perfecto. Perdón, Nick, yo el primero sí no lo entendí muy bien, ¿me lo podría explicar nuevamente? Bueno, el primero, el artículo 18. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, coma, el del lugar y donde estén situados los bienes. Hacemos un ejemplo, ¿verdad usted? Yo vivo en Zacatepeques, pero tengo mi terreno en Escuintla. Entonces, ¿quién es juez competente? Obviamente en donde está el bien. ¿Por qué? Porque ahí está el terreno, ustedes, ahí está mi bien. Entonces es juez competente. Número dos, la siguiente opción. Si estos estuvieran en distintos departamentos, los dos terrenos, obviamente es juez competente el juez o el del departamento en donde yo tenga mi domicilio. O sea, tenemos ahí, uno, tengo un terreno, siempre el mismo ejemplo, en Escuintla, pero yo vivo en Zacatepeques, yo el demandado. Tienen, donde me pueden demandar es por mandato legal en el departamento de Escuintla. ¿Por qué? Porque el único bien que es parte del proceso está en Escuintla, punto. Porque eso va a facilitar las cosas, ¿verdad ustedes? ¿Por qué lo hacen? Porque va a facilitar las cosas. Miren, si el juez tiene que hacer una visita al terreno, pues es más fácil que lo haga el de Escuintla que lo haga el de Zacatepeques. Por eso lo hacen. Muy bien. Caso número 2. Si yo tengo terreno, un bien inmueble en Escuintla
y en Zacatepeques, bueno, lo que tiene que tomar en cuenta es dónde yo, el demandado, tengo mi domicilio. Por ejemplo, si tengo terreno en los 2 departamentos, pero mi domicilio lo tengo en Zacatepeques, me tienen que demandar en Zacatepeques. ¿Por qué? Porque aquí está mi domicilio y está mi terreno. O sea, no sé si vamos entendiendo ahí. 2 terrenos. Entonces tengo que elegir dónde voy a demandar a la persona. Ah, bueno, donde tenga el demandado su domicilio y también tengo un terreno. Opción siguiente, señala. Y no concurriendo ambas, o sea, tiene terreno en toda la República, pero excepto en la ciudad capital. Tiene terreno en cada uno de los departamentos, excepto en la ciudad capital. Y ahí está viviendo él. Entonces tengo que analizar qué terreno tiene más valor y en ese departamento tengo que presentar la demanda. Compañeros, pregunto nuevamente. ¿Me entendieron o lo vuelvo a explicar? Estamos bien. Elic, Adelante. ¿qué tipo de proceso se lleva en este artículo que acabamos de ver? ¿Qué tipo de procesos, qué tipo de cosas se llevan? Arrendamientos, ¿no? Podría ser un arrendamiento porque ahí está un terreno, un bien. Pero debería estar arrendamiento, pero debe estar grabado en un terreno registrado, ustedes. También el otro, que después lo vamos a ver, es cabal en los procesos de intestados o los procesos testamentarios. También ahí se aplica mucho. ¿Quién es, dónde es la competencia? Aunque ahí no hay tanta contención, pero también la competencia se establece dependiendo de la ubicación de los bienes, dónde está, dónde murió el muerto, ustedes. Adelante, Melvin Danilo. El arrendamiento no entraría más en el tema de rentas y el valor anual por cuantía. Por cuantía, sí. Por cuantía, sí. Pero le preguntaba por el tema, hablando del inmueble, que ahorita se hablaba del tema de que fuera por... o se preguntaba si se podía en el tema de un arrendamiento. En ese caso, ¿cómo sería el análisis? Si fuera por una renta. Miren, es una renta. Viene usted y aplica ambos criterios, puede aplicar ambos criterios. Por ejemplo, el terreno, la casa que está siendo arrendada es en Escuintla. Y por ejemplo, ¿dónde voy a establecer la cuantía? En Escuintla, ¿verdad? Usted, la única diferencia es que yo voy a establecer la cuantía, cuánto es el monto que voy a estar peleando, por ejemplo, pero lo voy a hacer en el departamento de Escuintla. ¿Por qué? Porque ahí está la ubicación del inmueble. O sea, es un criterio nada más. En ese caso ya se mezcla el criterio. ¿Perdón? En ese caso se mezclarían, o sea, ya se tienen que usar todos los criterios. Porque... O sea, cuando usted analiza un caso, tiene que aplicar todos los criterios juntos para poder ir eliminando dónde debo presentar y dónde no debo presentar. Eso es lo que se hace, es el ejercicio de la profesión. Usted tengo que ir pensando, por ejemplo, dónde tengo que presentar mi demanda. Por eso es un poquito complejo lo de la cuantía. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Porque ya, perdonen, voy a enviarles la asistencia. Ahorita les envío la asistencia. Enviar. Correcto.